¿Qué tal? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Esto es Chat Político. Estamos con ustedes en esta nueva edición, en este día lunes, como cada lunes a las 22 horas. Les vamos a hacer compañía durante 30 minutos para hablar de distintos temas y obviamente los referentes políticos son nuestros invitados. Estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta, 22 de Supercanal HD. Y recuerden que en www.unidiversidad.com.ar ustedes pueden encontrarse con toda la información de los medios de la Universidad Nacional de Cuyo. Decíamos, referentes políticos, y por eso vamos a encontrarnos con la senadora de la provincia de Mendoza por el radicalismo, Natacha Eisenclas, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa de esta noche. Natacha, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas noches, Claudia, muchas gracias. Bueno, una buena semana para vos y para toda la audiencia. Bueno, gracias por aceptar nuestra invitación. Nosotros, la idea que tenemos con este programa es que la gente, los mendocinos, conozcan más a quienes nos representan, acercarlos, por supuesto, a los referentes políticos y sociales de la provincia. Con vos queríamos hablar un poco de la importancia que tiene la participación de la mujer en la política. Se ha avanzado muchísimo en estos tiempos, pero también hay una sensación por ahí que hay en temas puntuales que hay una deuda pendiente. Por un lado podemos hablar de la justicia, pero también de la política, porque si hablamos de la Cámara de Diputados de la provincia, hay como una igualdad a la hora de ocupar cargos, no sucede lo mismo en el Senado, y queríamos hablar un poco de ese tema con vos. Sí, la verdad es que el tema de la participación de la mujer en la política es importante. Como es importante la participación de cualquier minoría o grupo. Bueno, las mujeres no somos minoría, pero sí hemos visto durante años y años una limitación a la capacidad de ejercer nuestros derechos plenamente, ¿no? Los derechos civiles o políticos, sociales. Lo mismo pasa con los negros, a veces las religiones minoritarias, los pobres, ni qué decirlo. Pero bueno, la lucha de las mujeres excede al género específicamente, pero es importante que no haya limitaciones por el sexo para ningún tipo de participación. Y la política es fundamental, porque la política, por más vapuleada que esté, es y va a seguir siendo durante mucho tiempo, y ojalá lo sea cada vez mejor, la única herramienta o la herramienta más efectiva de transformación social a través del Estado. Así que bueno, es muy importante, sí. Sin duda. Me quedé pensando un poco también cuando sabíamos que íbamos a hablar con vos en cuáles son los proyectos que vos, por los cuales vos venís trabajando, que sin duda tienen relación directa con esto de lo que estamos hablando, ¿no? La importancia de la participación de las minorías, de los otros géneros en la política. Contanos un poco cuáles son esos proyectos que estás impulsando vos en estos momentos aquí en Mendoza. Sí, bueno, yo asumí en noviembre, así que bueno, ahí nomás vino el periodo extraordinario de sesiones, después la pandemia, pero hemos seguido trabajando. Y cuando tu producción me preguntaba acerca de algunos proyectos, bueno, he presentado varios, pero con respecto a este tema, había dos que me parecían que tenía que ver con lo que estábamos charlando. Uno es para la eliminación del lenguaje sexista en todas las disposiciones oficiales, leyes acordadas de la justicia o un decreto del gobernador, y también, por supuesto, en el lenguaje oral. Claro. El lenguaje no sexista... Sí, discúlpame. No, digo, estoy prestando atención a lo que decías, que me parece genial, ¿no? Claro, porque además es como que se suele confundir el lenguaje no sexista con el lenguaje inclusivo. No es lo mismo. El lenguaje no sexista es, por ejemplo, además hay guías de las Naciones Unidas, de la Cámara de Diputados de la Nación, hay manuales completos con ejemplos de cómo se puede ir eliminando el masculino como genérico, que en realidad es eso. Porque la verdad que cuando nosotros hablamos, y en este momento lo acabo de hacer, digo nosotros, estoy hablando con el masculino como genérico. Entonces, bueno, es todo un proceso para llegar a eliminar esa forma de hablar, que parece un detalle, pero no lo es tanto. Porque la verdad que, ¿por qué se decidió que el masculino sea el genérico? Porque si hay 52 géneros en la sociedad, ¿por qué el masculino tiene que representar a todos los demás? Entonces, en vez de decir el niño, decir la niñez. En vez de decir los funcionarios, decir el funcionariado. En vez de decir los empleados públicos, decir
la agencia pública. Te estoy dando ejemplos de lo que sería el lenguaje no sexista o el masculino, dejar de usarlo como genérico. Y otro proyecto que lo presentamos hace poco es una modificación al régimen de licencias de la administración pública para que las mujeres podamos compartir nuestra licencia posparto o por adopción. Porque muchas veces tenemos un bebé y queremos que nuestra pareja esté con nosotros y no queremos estar los 120 días solas. Claro. Queremos que nos acompañen y nuestra pareja tal vez nos quiere acompañar. Tal cual. Entonces no es obligar a que la licencia sea compartida, pero sí darle a la mujer esa posibilidad. También reconocer la licencia a los hombres cuando adoptan niños o niñas y también incorporar a las parejas del mismo sexo en las licencias públicas, que no están prohibidas, pero no están reconocidas expresamente porque hay un vacío legal. Claro. Entonces, una pareja del mismo sexo muchas veces tiene que recurrir a la justicia para que reconozcan el derecho a la licencia. Así que bueno, creo que son pequeños avances para lograr que cada vez haya menor inequidad o mayor posibilidad de ejercer los derechos de todos los grupos. La provincia ha avanzado bastante, Natacha, digo, pensando en la aplicación de la ley Micaela, cómo se ha ido capacitando en la provincia de Mendoza en distintos sectores, pero obviamente hay una deuda pendiente. Lo decíamos cuando arrancábamos, por ahí la justicia es el reflejo más claro de esa deuda que hay, ¿no? Cuando hay sentencias, a partir de cómo uno supone que se da una sentencia y sin duda, no solamente en la provincia de Mendoza, pasa también en otras partes del país donde evidentemente se necesita una capacitación en todos los, digamos, estados de esos poderes para poder de alguna manera responderle a la sociedad y sobre todo a las minorías como corresponde, ¿no? Exactamente, la ley Micaela es un gran avance en ese sentido. La verdad que a veces uno lo piensa y dice, bueno, ojalá no hubiera sido necesario una ley para que los funcionarios o quienes tenemos la posibilidad de ejercer cargos públicos nos tuvimos que capacitar, pero bueno, fue el reconocimiento de una falencia y bueno, obviamente se ha avanzado mucho. Nosotros en la legislatura hemos participado, en la justicia yo sé que lo estaban haciendo y bueno, más allá de la postulación de María Teresa Day, que bueno, nosotros avalamos por supuesto digo por supuesto porque creemos que es una persona muy idónea, la propuesta del gobernador. La verdad que esa foto de siete ministros de la Corte y 7 hombres, claro, era por lo menos llamativa, era fuerte. Así que bueno, algo pasa ahí que no había podido, porque no puede ser que no había mujeres capacitadas para ese lugar, obviamente las había. Así que bueno, esto es un enorme paso adelante. Y ojalá llegue el momento en que no tengamos que las mujeres pedir un lugar o que se nos dé un lugar porque ya esté tan incorporado, tan naturalizado, que ya no sea necesario. Claro, que no seamos título ni noticia porque, bueno, lo decías claro. vos recién cuando hablabas de la postulación de Teresa Day a la Corte por parte del gobernador, sin duda se reconoce, es importante, pero digo, hoy sigue siendo noticia eso porque evidentemente las mujeres todavía tenemos que pugnar esos lugares, sí, ¿no? Sí. Pelear por esos lugares. Sí, totalmente. Yo sentía eso cuando tuiteaba que el gobernador había confirmado que iba a ser mujer. Ya estamos acostumbrados a acentuar eso, pero la verdad es que lo decimos. El gobernador ha dicho que va a ser un hombre. Si es un hombre es como lógico, si es una mujer es como especial. Ojalá llegue el momento en que no tengamos que apelar más a esas situaciones. Vos sos una mujer que ha estado en la política desde hace muchísimo tiempo, digo, cumpliendo Sí. distintas funciones en el municipio de la ciudad de Mendoza, te conocemos por ahí también. Sabemos que has tenido una llegada también a distintos sectores sociales, también a los sectores vulnerables. Por ahí la pregunta va por el lado de en cómo ha sido o cuál es tu evaluación, digo, a lo largo de tu carrera profesional en el avance del trato hacia las mujeres en este ambiente, en el político, pensando en lo que ha sucedido en tu trabajo en la administración pública, tanto municipal como tal vez en otros lugares, a lo que es hoy el rol en la legislatura. Digo, más allá de los avances, ¿hay situaciones en las cuales los hombres marcan la diferencia todavía?
Sí, cada vez menos. Yo cuando pienso en mis comienzos y comparo con la actualidad, la verdad es que la diferencia es enorme por dos motivos, o por tres, digamos, los movimientos colectivos, las conciencias de las mujeres mismas acerca de nuestros derechos y también de los hombres, o de algunos hombres, de comprender esta situación. Igual a mí me parece que también hay que hacer alguna salvedad, porque no todas las mujeres tenemos perspectiva de género y no todos los hombres carecen de perspectiva de género. Claro. La verdad es que eso es un cliché que habría que relativizarlo porque las generalizaciones son peligrosas. Yo ayer veía un programa de televisión, vos decime si por ahí me explayo, así que vos cortame, Está bien, pero está bien. veía un programa de televisión donde decían que había un estilo femenino de conducir, que las mujeres éramos más sensibles, y yo pensaba en Margaret Thatcher. Era mujer, y era conservadora y tenía una forma autoritaria de conducir, entonces hay que tener cuidado con eso. Sí. Gandhi era hombre. O sea, Sí. entonces la verdad es que sí me parece que es más fácil que una mujer tenga perspectiva de género cuando la tiene, porque ha sufrido la inequidad, pero tampoco hay que privarle a los hombres de la posibilidad de tenerla, y hay muchísimos que la tienen. Así que sí, yo creo que ha habido una gran diferencia positiva en este sentido, pero en los ámbitos sociales más vulnerables en términos económicos, la verdad que el tema de la inequidad y la violencia de género sigue siendo tremendo, y ahí sí que la voluntad está impuesta por el varón, digamos, el varón que mantiene económicamente a la mujer o que tiene la fuerza física superior. En esos sectores es muy tremendo y todavía falta mucho para que se pueda por lo menos hablar de equidad allí. Tal cual. Y ahí me hace pensar un poco en los datos cuando se habla de pobreza, de cómo la pobreza golpea siempre más a las mujeres, a los niños, digo, o cuando hay inequidad laboral en los estratos más bajos, siempre obviamente la mujer es la que tiene, la que lleva las de perder, como se dice en la calle, simplemente por el hecho de ser mujer, ¿no? Siempre, es así. Y la verdad es que en los sectores más vulnerables, las mujeres son las que los hijos tienen un valor. El otro día escuchaba una frase de un escritor que no me acuerdo, que decía: los pobres tenemos hijos porque son lo único que podemos tener. Esa, no sé, ustedes obviamente lo habrán escuchado, esa idea que hay de que los pobres tienen hijos por los planes sociales, Sí, es una aberración. totalmente. Es una cosa que es tremendo pensar eso, ¿no? Pero bueno, hay todo un tema de la pobreza y la cantidad de hijos. La gente pobre tiene varios hijos, en general, digo, ¿no? Sí, de demonizar a los que son pobres por su condición, ¿no? Porque además en esa frase que vos sacabas, ¿no? De que a la que traías aquí al programa, que decías esto de decir, bueno, tienen hijos por tener planes, basta con sacar una cuenta y saber cuánto uno tiene que invertir en el hogar, en mantener a un hijo, como para decir, no es por eso, es lógico, No. no hace falta ir más lejos, ¿no? Por supuesto, es una aberración, o como decir que en Argentina o en cualquier país el pobre no trabaja porque no quiere. No es cierto. Tal cual. Habrá gente que no trabaja porque no quiere, y en las clases medias también, y en las clases más altas también. Por eso las generalizaciones son bien difíciles de sostenerse con argumentos, pero en las clases más vulnerables la mujer sufre más porque tiene la carga de los hijos, porque es una responsabilidad primaria de la mujer, pareciera. Sí. Muchas veces trabaja, la mayoría de las veces trabaja, y bueno, y muchas veces, la mayoría de las veces, son mujeres que son jefas de familia, están solas, y bueno, y tienen que enfrentar toda una situación que es totalmente adversa. Por eso, cuando nosotros homenajeamos a las mujeres o al Día Internacional de la Mujer, a mí particularmente, cuando me gusta ser autorreferencial, los tengo que decir que no es lo mismo ser una mujer senadora que una mujer pobre o negra o judía. No, no es lo mismo. Tal cual. Entonces las políticas públicas tienen que atender esas distintas realidades de las mujeres. Hablando de políticas públicas y teniendo en cuenta lo que está sucediendo hoy por hoy, esta situación de emergencia que vive el mundo por el coronavirus, por esta pandemia que nos ha venido a sorprender y a castigar también, la pregunta va por el lado de, por un lado tenemos en cuenta que los datos de la pobreza
si los tenemos que actualizar hoy por hoy, muchos dicen el 50%, más del 50% de los argentinos es pobre. Digo, vos sos una senadora que evidentemente camina a la calle, que sabe la situación que se vive en la provincia. ¿Cuál es tu percepción de cómo ha ido creciendo esto de la pobreza por la pandemia en este último tiempo en la provincia? Sí, bueno, yo no tengo los datos, pero ese dato que vos estabas diciendo del 50%, yo te diría que me parece que perfectamente puede ser lo que finalmente se dé. También tengo que decir que la ayuda que ha dado el gobierno nacional y el provincial está paliando y está ayudando a sostener mucho la situación, pero en términos de acceso a la canasta básica de alimentos, obviamente va a haber y hay muchos más pobres que antes. Lo que Claro. también sí veo es una presencia del Estado nacional, provincial y también en muchos municipios mucho más fuerte atendiendo a esta situación, y por eso creo que no ha habido todavía, esperemos que no lo haya, una mayor gravedad en el tema, pero sí, bueno, el cierre de las fuentes de trabajo, en las clases más vulnerables, el empleo doméstico es una fuente de trabajo muy importante, igual que la construcción, y esto no se ha podido ejercer hasta hace unos días. Así que sí, la verdad es que yo creo que el 50%, y también lo decimos, y lo decimos naturalmente, pero es la mitad de la población argentina que es pobre, o sea, es tremendo. Es Y la tremendo. mayoría son niños. Sí, es tremendo hablar de eso. Nos vamos a quedar en el tema de la situación que vive la Argentina por el tema de la pandemia. Vos decías, bueno, hay una gran presencia del Estado y es cierto, es real, porque llega a través de distintos programas, como decías también, la ayuda que llega de los municipios, que incluso lo hemos hablado acá con otra gente que nos cuenta de eso, cómo los municipios se están ocupando, cómo están tratando de llegar, aunque hay que decir también que por ahí es poco o no alcanza, sirve, pero no, digamos que a la hora de hablar de llegar a fin de mes por ahí puede ser complicado. Más allá del tema social, ¿cómo ves vos el manejo de la pandemia, la emergencia de parte del gobierno nacional, teniendo en cuenta que hay muchos detractores de la cuarentena? La realidad obviamente en los conglomerados como el AMBA es totalmente distinto, pero digo, hablando en esto que muchos coinciden, dicen, no hay una propuesta económica para el después, para el para la situación que se venga después de la pandemia. Hablan de esa situación. ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo considero hasta el momento que el presidente, que bueno, yo no soy de su partido, pero la verdad que en estos temas no importa, me parece que ha manejado muy adecuadamente el tema de la pandemia, porque ha privilegiado o ha priorizado la salud en un comienzo, desde un comienzo. Y Claro. ahora se está enfrentando a una realidad de la presión social, bueno, sobre todo en el AMBA. Es muy difícil, yo me imagino ese equilibrio entre la economía y la salud, que no son dicotómicas, pero bueno, las decisiones priorizan una u otra realidad. Así que yo creo que hasta ahora lo está manejando muy bien, comprendiendo también que que es un fenómeno que se está aprendiendo a gestionar. Entonces, prueba y error. Me parece que lo del AMBA es producto de eso, el desconocimiento que ha ocurrido en todo el mundo y también en el país. También creo que no he visto o no se ha hablado todavía a nivel nacional de un programa post-pandemia. Esperemos que lo estén preparando, seguramente, o sea, no tendría por qué pensar que no lo están haciendo, pero también es verdad que cuando uno está en la gestión, la cotidianidad absorbe, entonces los funcionarios hablan de lo que está en la agenda ese día, pero yo me imagino que el presidente y todo su equipo deben estar trabajando en una salida post pandemia, como ya lo está haciendo el gobernador Suárez, que hoy vi en algunos medios que ya han dicho que que están preparando un programa basado en las pymes y en políticas novedosas. Así que yo creo que cualquiera que esté gestionando está pensando en eso. Yo no voy a criticar por criticar, la verdad. No creo que, aunque no haya mostrado ya el presidente el programa post pandemia, no por eso tengo que pensar que no lo tiene. Tal cual. Ahora voy a ir por dos temas importantes. Digo, a nivel, uno obviamente nos involucra y mucho, que es Portezuelo del Viento y estas últimas posiciones que ha tomado el presidente Alberto Fernández. Por un lado, la opinión sobre ese tema y el otro tema que nos ocupa a nivel nacional por ahí, que es la posibilidad de la expropiación de Vicentín. Bueno, un poco por ahí la opinión que vos tenés con respecto a esos dos temas que hoy son títulos de los medios, ¿no?
Sí, bueno, lo de Portezuelo a mí me produce un enorme dolor, porque la verdad es que con la política, con el coronavirus o con la pandemia mostró su mejor cara. Había todo un conjunto de intendentes, gobernadores, del presidente trabajando juntos, más allá de cualquier diferencia política. Entonces decíamos, bueno, cuando hay un tema que aglutina, la dirigencia política responde, que es lo que la gente, por supuesto, merece y pide todo el tiempo. Con Portezuelo, la verdad que yo cuando veía la conferencia de prensa del presidente, ya habiendo pasado lo del Coirco el día anterior en La Pampa, hablando de un río, perdón, que le cambió el nombre, esto es personal, ¿no? Pero me inclino a pensar que ha estado pésimamente asesorado, la verdad, porque dijo primero un río, y no lo dijo una vez, lo dijo varias veces, un río que no era, y además también planteó varias veces que de las 5 provincias que componen el Coirco, 4 estaban en desacuerdo con Portezuelo. Y no es así. Claro. La única que ha presentado sistemáticamente en su oposición es La Pampa. Sí. Creo que también ha habido un poco de presión política por este tema. Sí. Creo que hay un error conceptual porque la nación no está financiando, sino que nos está pagando una deuda reconocida asumida por el presidente Kirchner, sí, y avalada por la Corte. Creo que alguien le dijo, a ver, me imagino esto, a ver, ¿por qué vamos a ayudar a Mendoza si es la obra del siglo y está gobernada por la oposición? Claro. No creo que el presidente, con toda la información a su cargo, hubiera tomado una decisión como esa o dado ese mensaje que hasta ahora es confuso. Y creo que lo mismo ha pasado con Vicentín. La verdad es que me parece que a ver, yo no sé si es soberanía alimentaria, si es utilidad pública o no. No me horroriza la expropiación por la expropiación misma, porque hay casos y casos. Pero sí me parece que no midió al presidente el efecto tremendamente contrario que iba a tener esta decisión. Por el pueblo de Santa Fe, Entonces, cuando las decisiones políticas son legales, en el caso de que lo hagan todo legalmente, pero no son legítimas, y hay que ver qué pasa ahí. Yo creo que ha habido alguna dosis de improvisación, por lo menos, en estos casos, sí. O la política, o lo peor de la política metida en eso, en estos dos temas. Sí, me quedo pensando un poco en lo que han coincidido varios en las últimas horas, en los últimos días, que tal vez, por un lado, coincidiendo con lo que decís de que puede ser mal asesoramiento, pero también diciendo, bueno, si es un programa de rescate o salvataje, no significa que la intención se pueda extender a empresas que están en la misma situación. De hecho, los propios funcionarios, por ejemplo, Santiago Cafiero lo decía, no es algo que se vaya a repetir sistemáticamente, sino es un caso excepcional y bueno, lo decía como para aclarar el panorama frente a algunos rumores que se venían dando en las últimas horas, ¿no? Claro, lo que pasa es que también la opinión pública, por ahí, a ver, la gente común y nosotros mismos no siempre sabemos con detalle lo que es una expropiación. Entonces las redes sociales se viene a Argenzuela o bueno, o 4 provincias cuestionan Portezuelo. Hay veces que es más sencillo quedarse con una frase o un eslogan que ver la profundidad del tema. Yo realmente no creo particularmente de que, más allá de mi valoración sobre si es oportuno o no lo de Vicentín, no creo que esto sea el comienzo de una política nacionalizadora a rajatabla. No me parece que sea la intención, la verdad. Más allá de la, tal vez, inoportunidad de esta decisión. Sin duda. Bueno, ya para ir cerrando, Natacha, y también pensando un poco y mirando el panorama nacional, preguntarte a vos cuál es hoy por hoy el rol de la oposición, porque, por ejemplo, Alfredo Cornejo en los últimos tiempos ha salido en varios medios diciendo que evidentemente la oposición necesita estar más fuerte, que ese es el rol y que no hay como un diálogo o no hay esa disposición de un diálogo con la oposición que le hace tanta falta a la gobernabilidad de un país. ¿Cuál es tu postura o tu opinión con respecto a eso? Sí, yo creo que, bueno, coincido con Cornejo cuando dice que no ha habido una predisposición muy grande del oficialismo nacional a trabajar con la oposición. Lo hemos escuchado muchas veces decir que le ha pedido audiencias al presidente
no las ha podido obtener. También pienso que es muy importante que dentro del frente opositor terminen de limarse algunas asperezas. Yo creo que la derrota electoral todavía no termina de visualizarse todos los efectos que ha tenido. Todavía están en discusión varios liderazgos, pero me parece que en un momento de crisis como este no es el momento de priorizar eso. Sí me parece que toda democracia necesita un oficialismo y una oposición serias y que dialoguen. Así que bueno, esperemos que, que cuando la crisis social y económica se atenúe, en la oposición, sea la que sea o termine siendo, las cosas también se ordenen. Tal cual. Bueno, Natacha, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros esta edición de Chat Político. Será hasta la próxima. Te deseamos éxito en esta gestión, en medio de esta situación bastante particular, pero bueno, sabemos que ustedes siguen trabajando y eso es lo importante para los mendocinos. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, y buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad. Buenas noches para vos. Ahí estábamos y la veíamos, ¿no? A Natacha Eisenclas, que es senadora de la provincia de Mendoza por el radio. Tuvimos la oportunidad de hablar un poco de sus proyectos, al menos mencionaba dos de los proyectos más importantes que tiene para nuestra provincia, pero también haciendo un repaso, por un lado, de la situación de la provincia de Mendoza frente a la pandemia, pero también, por supuesto, opinando y dando su postura, ¿no?, frente a la pandemia en general en la República Argentina. Nosotros nos estamos despidiendo de esta edición de Chat Político. Ustedes ya saben, pueden volver a ver el programa en www.unidiversidad.com.ar. Se van a la pestaña de Señal U, van a encontrar la programación Chat Político y pueden volver a ver este programa y todos los que quieran. Nosotros nos despedimos, será hasta la próxima. Muchas gracias.